Hola, entramos con la tercera parte del capítulo 10. Título: Retratos hablados, caso Toulouse. De este caso tengo todas las pruebas que indican que hicimos los retratos hablados antes de comunicarnos a la Embajada de Francia y de que se les enviaron los resultados obtenidos por el grupo de psíquicos. Ocurrió en mi cumpleaños el 19 de marzo de 2012, o sea, hace 12 años. Mataron a unos niños en Francia. Pensé que era terrible ese acontecimiento, pero fue en mi cumpleaños. Por lo que fui a visitar a Ara, una de mis asistentes divina, miembro del grupo de psíquicos. Ya he hablado de ella antes, así que la llamé. Era un día festivo y quería que me ayudara a hacer el retrato hablado como regalo de cumpleaños, que me ayudara a trabajar con lo acontecido. Pusimos en la pared las fotografías de las personas asesinadas. Yo me coloqué como el asesino. Ara miraba sobre mi rostro. No yo. Yo me coloqué como el asesino. Ara miraba sobre mi rostro mientras que iba haciendo el retrato hablado en Face. El programa de retratos hablados que ya he mencionado en distintas ocasiones según el holograma. Este primer retrato hablado del holograma, imagen 1, fue hecho el 19 de marzo. Ara me lo envió el 20 de marzo. La investigación se envía a la Embajada de Francia el 21 de marzo, miércoles, a las 15:19 horas, y el grupo islamista se adjudica los asesinatos el 22 de marzo, o sea, 2 días después de nuestro primer retrato hablado. Bien, ahí está la foto del correo de Ara, donde me manda la imagen del retrato hablado. 2 semanas después nos enteramos de que esta primera imagen conecta con el líder de ISIS. Les mando la foto. El miércoles 21 de marzo, durante una sesión del grupo de psíquicos, salió el segundo retrato hablado. Por eso ese mismo miércoles fue que mandé, pero después de hacer este retrato hablado. En esa época habíamos duplicado los grupos de psíquicos, se llevaban a cabo los miércoles y los viernes de cada semana. O sea que el lunes lo hice con Ara, el miércoles lo hice en el grupo y el viernes no alcanzamos a hacer el tercer retrato porque lo agarraron. Este es el segundo retrato hablado, imagen 2. Bien, una semana después nos enteramos de que el asesino de Toulouse mataba en nombre de Al Qaeda. Esta segunda imagen conecta con su líder. Y ahorita les muestro cómo es impresionante la exactitud del segundo retrato hablado que hicimos. Y bueno, había una tercera imagen de la cual se tenía que hacer un tercer retrato hablado, pero no alcanzamos a hacerlo. Así que lo dejamos para el viernes 23 de marzo del 2012. Cuando íbamos a hacer el tercer retrato hablado, matan al asesino y no tenía nada que ver con los 2 retratos hablados hechos. Es que yo no sabía que se estaban atribuyendo ISIS y el otro, ¿me entienden? Entonces, no sabía. El caso es que aquí les muestro la imagen del verdadero asesino de Toulouse, que no conecta con ninguna de las 2 imágenes primeras que hicimos. El hecho de que ninguno de los 2 retratos hablados coincidiera me hizo sentir fúrica, o sea, no enojada, encabronada, ya que trabajé muchísimo en ello. Fue una experiencia horrible. Les comparto algunas de las noticias sobre el caso. Merah muere en una lluvia de balas tras el cerco policial. Bueno, un grupo islámico llamado Jun al-Khilafa, soldados del califato, se atribuyó la autoría de los atentados. Esta es una noticia. Según un comunicado colgado en una foto en internet usado por radicales islámicos, dijo que el atacante era Youssef al-Ferenci y que su ataque sacudió los cimientos de los CIO cruzados.
Bien, el grupo islamista Yun al-Khilafa, soldados del califato, publicó la reivindicación de los hechos poco después de que Merah murió. Una organización ligada a la red de Al-Qaeda reivindicó los ataques cometidos por Mohammed Merah, en los que murieron 3 militares y 4 judíos tras... Bueno, estos son puros... Con esto comprobamos que hasta el jueves Francia se enteró de que los soldados del califato asumieron la responsabilidad, mientras que el centro de entrenamiento Divine Door lo supo desde el martes 20 de marzo, la primera imagen, y el 21 de marzo, miércoles, la segunda imagen, y después se mandó la carta a la embajada. Pero esto se supo, con esto comprobamos que el jueves, ellos se enteraron el jueves y nosotros nos enteramos el miércoles de las 2 imágenes. La embajada de Francia tiene la prueba, pues se le envió un correo a tal Diplomatie, gobierno de Francia. La verdad salió a la luz después del jueves 22 de marzo. Nosotros teníamos el holograma del líder de ISIS el 20 de marzo y el 21 de marzo teníamos al líder de Al-Qaeda, lo cual fue mi gran y única comprobación. Después de lo vivido, mi pregunta fue: ¿por qué el holograma muestra que el primer culpable es el líder de ISIS? Después el líder de Al-Qaeda y en tercer lugar el asesino. Esto fue en 2012. Hoy en día sabemos quién es ISIS. Cuestión que permite entender por qué se dio en ese orden, pero en esa época no lo tenía claro y no entendía el por qué. Si nos basáramos en los hologramas, nuestra forma de actuar sería diferente, lo cual cuestiona la ética actual del ser humano. ¿A quién vamos a matar? ¿Al tercero? ¿Al menos importante? Así es como actuamos siempre, con el tercero menos importante. ¿Realmente qué está bien y qué está mal? Eso se los dejo a ustedes. 2 semanas después estaba feliz porque yo tenía los 2 retratos hablados más importantes, pero sí terminé cuestionándome mi ética. No me queda claro por qué el orden del inconsciente colectivo es tan diferente al del ser humano. Tal vez lo correcto es agachar cabeza ante el holograma. Cada vez que en las noticias comentaban un asesinato en México, me iba a internet, buscaba la imagen y trataba de ver quién salía. A partir de ahí me enfocaba mucho en esto, pero me daba cuenta de que todo el trabajo que hacía se perdía porque no suelen encontrar a los asesinos acá en México. Cuando asesinan a alguien en México, las noticias no son secuenciales, por lo que es difícil saber qué pasó. No siempre informan si encontraron a los culpables y si hay fotos de culpables, además de que en México, tristemente, debo decir que impera la corrupción. Después de una larga reflexión, decidí seguir trabajando los retratos hablados, pero solo cuando sea absolutamente necesario, aunque siento que lo más sano sería entrenar personas, enseñarles mi técnica y no mezclarme más. Que se hagan cargo de ello quienes lo deseen o lo necesiten. Por eso el libro, para que todos aprendan a leer quién mató a quién. En una ocasión se comunicaron conmigo 2 mujeres que buscaban a familiares desaparecidos en Veracruz. Les dije que armaran un grupo, que yo las entrenaría. Finalmente, eso se quedó en ceros porque precisamente lo psíquico es descalificado. Hoy pienso en seguir adelante porque cada vez me siento mejor. Mis alumnos están bien, lo que me da certeza de que la técnica que utilizo ayuda a mejorar, por lo que he llegado a crear una nueva terapia. Sueños, hologramas y consciente, y constelaciones y psicoanálisis y todo. O sea, es un desastre, pero bueno. Fin del capítulo 10. Compartan, activen la campanita, suscríbanse. Todo esto es muy importante. Hay que hacer ejercicios diarios. No pueden desconectarse del holograma. Últimamente lo que yo veo, por ejemplo ahorita que estoy viendo asesinos seriales,
me concentro en el túnel. Y sobre el túnel, cuando ya se forma el túnel, veo esa segunda imagen y por lo general le atino. Pero mientras no vea el túnel, o sea, esta parte redonda, sé que todavía no estoy viendo el holograma. Bien, les mando un abrazo, nos vemos en el capítulo siguiente.